Vuelvo contigo, José Yuste, periodista y analista económico, muy reconocido en México. Bueno, de ser este hombre prestigiosísimo del Fondo Monetario Internacional a ser acusado sexualmente, acusado de abusador sexual, ¿qué implicaciones tiene para el organismo internacional? Muchas, porque sí ha dado al traste realmente con las figuras que eran los directores gerentes del Fondo Monetario Internacional. Por ejemplo, hace muchos años, cuando estaba al frente Michel Camdesú, no se le conoció un solo tema de escándalo. Él renegoció parte de las deudas externas de varios países latinoamericanos y no se le conoció ningún escándalo. Sin embargo, poco a poco hemos visto otros escándalos, que en el caso de Strauss-Kahn fue notorio, que si tenía una becaria con la cual tenía relaciones también sexuales o había tenido algún amorío. Este ya es un escándalo mucho mayor. Había sucedido ya también en el Banco Mundial con Wolfowitz, temas también donde tienen que salir. Entonces se está viendo que esta situación empezó a hacer agua de quiénes son los directores gerentes de los organismos financieros multilaterales. Parece ser que en estos casos, por lo menos llama la atención, y podría haber muchos otros economistas o muchos otros políticos realmente que pudieran ocupar esos cargos sin meterse en estos líos, sin dar este tipo de escándalos. Yo creo que viene en un momento delicado donde, como lo comentábamos, vienen ya las economías emergentes, China, India, desde luego Brasil, y economías que tienen incluso buenos economistas, buenos políticos que podrían dar de sí para ocupar estos cargos. Y entonces, es mucha más la presión. Vino en un momento clave donde además Europa se siente endeble, donde Europa va a presionar todo para que vuelva a ser alguien del viejo continente quien lleve a cabo la dirección gerente del FMI para sacar adelante las deudas que tienen hoy en día. Así que sí viene un momento clave precisamente para ver el futuro del Fondo Monetario Internacional. José, de todas maneras llama la atención la diplomacia con la que Francia ha manejado esta situación frente a los Estados Unidos. Nos deja la sensación de que efectivamente el gobierno de Nicolás Sarkozy no quiere entablar ningún tipo de controversia con Estados Unidos por cuenta del señor Strauss-Kahn. Ninguno. Así es. Como se ve, no va a haber ningún enfrentamiento entre Francia y Estados Unidos por este tema, porque yo creo que están confiando, recordemos que el tema con Nicolás Sarkozy, si fuera Strauss-Kahn, si regresa a Francia, sería su opositor. Ese es un dato, es un dato muy curioso, probablemente por eso el gobierno francés no se meta más allá, pero también vale la pena recordar que si Strauss-Kahn sale victorioso de esto, puede regresar a Francia y argumentar toda esta parte que sí es creíble en Francia, que le están comentando, que está dentro de la opinión pública, donde se piensa que fue un complot, y esto lo impulsaría con mucha popularidad para unas elecciones. Así que todavía el futuro de Strauss-Kahn está pendiente, y yo me quedo, si me permites, con este tema que yo creo que es vital en este momento, de lo que va a pasar con el Fondo Monetario Internacional. Ya lo dijeron los europeos, como ha sido tradicional desde que nació este organismo financiero multilateral, quieren volverse a quedar, desde luego, con la dirigencia del FMI. Esto ha sido parte de un acuerdo que había desde el 45 con Estados Unidos. A Estados Unidos le corresponde siempre decidir quién es el presidente del Banco Mundial, a los europeos siempre decidir quién es el del Fondo Monetario Internacional. Pero en esta ocasión hay muchas otras presiones. Por un lado está la gran deuda y la gran crisis que tienen en países europeos. Lo de Grecia, que tiene que salir un fondo de rescate de más de 100,000 millones de dólares, que tiene que ser un segundo fondo de rescate muy fuerte. Lo que va a pasar con Irlanda, Portugal, España, Italia, países endeudados con problemas, como lo sabemos. Y por el otro lado, otro factor de riesgo de presión que está para la dirigencia del Fondo Monetario Internacional son todas las economías emergentes que también, quieren que esto se acabe, porque ya pasó no solo la posguerra, también ya pasó la Guerra Fría, también ya sucedió la caída del muro de Berlín, también ya pasó todo el tema de la crisis de deudas, también ya pasó todo el tema para llegar hasta la globalización, y además hay economías emergentes mucho más fuertes que quisieran ver ya otro director gerente del Fondo Monetario Internacional que no fuera un europeo. Claro, y además este tema y el tema del impacto de esta situación en el Fondo Monetario Internacional en el futuro también nos va a llevar a hablar de los candidatos, porque por supuesto Francia también, y ahí nos lo dejó clarísimo, el portavoz de la Cancillería está detrás de esto, es la ministra francesa de Finanzas, pero también hay unos latinoamericanos que dicen que es la hora de que ya sea un latinoamericano, y vamos a hablar de varios mexicanos que están postulados. Pero antes, yo sé que el fuerte tuyo es el tema del análisis económico, pero fíjate cuando sucede la noticia que tiene que ver
con una mujer francesa, Florence Cassés, que es condenada por secuestro, ahí sí se armó la de Troya. ¿Ves algún tipo, digamos, de similitud en los casos y la diferencia de la reacción del gobierno de Sarkozy frente a uno y frente al otro? Totalmente distinta. En este caso el gobierno de Sarkozy insistió, incluso el propio presidente francés vino a México a demandar que se soltara y que se le llevara, que cumpliera la justicia allá en Francia, y es totalmente distinto el trato. Con Estados Unidos, como lo escuchábamos, bueno, total respeto, y aquí en este caso no confiaban en la justicia mexicana, decía que tenía ella que purgar en dado caso la condena y un juicio en su propio país, en Francia. Así que bueno, sí vemos dos realidades totalmente distintas, dos tratos totalmente diferenciados, y bueno, vale la pena recordar el caso de Florence Cassés. Sigue aquí en México, bueno, por un secuestro, fue el tema de un secuestro, gravísimo, donde aquí la justicia mexicana detectó que en efecto, que había sido cómplice de los secuestros, así que por eso se ha quedado, por este tema tan delicado, se ha quedado en México, pero desde luego que el gobierno francés pedía la extradición, cosa que no está pidiendo en este momento para Strauss-Kahn. Exactamente, esa es la gran diferencia y tiene quizá mucho que ver lo que apuntabas hace un rato, ese gran contendor político del Partido Socialista en Francia. Vamos a hacer una pequeña, muy pequeña pausa para comerciales y ya regresamos y seguimos conversando. José Yuste.